No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque ella nos desafía una vez más, Señor. Rogamos, Dios mío, que en esta hora tú hables a nuestra vida, nuestros corazones estén abiertos a la influencia de tu palabra y de tu Espíritu Santo, que el magisterio de tu Espíritu Santo se ponga en acción, en evidencia en este momento, llegando a lo más profundo de nuestro ser. Señor, rogamos que nuestra vida, Señor, sea receptiva a tu voz. Estoy consciente, Padre, de mi insuficiencia para poder ministrar tu palabra, tu enseñanza en esta mañana. Por lo tanto, ruego tu favor y tu gracia en este momento. Padre, recibe toda tú la gloria y la honra. Reprendemos toda obra de las tinieblas, toda distracción que el enemigo quiera traer a nuestras mentes. Señor, y una vez más, en el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones. En Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, estuve pasando por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp de la iglesia, el tema que vamos a estar acompañándonos en esta mañana, o es el tema que vamos a estar desarrollando, y habíamos dicho que era una respuesta bíblica a la supuesta o falsa iglesia, la Comunidad Metropolitana, y también a la ideología de género. Debido a que en estos días, bueno, pues estuvimos viendo que por la televisión, o sea, específicamente por el canal de Russia Today, y también creo que por televisión cubana, se estuvo presentando una entrevista a una exponente de la ideología de género o de la comunidad LGBTIQ+, y que ellos presentan como que han organizado una iglesia que predica la palabra de Dios, donde defienden los principios de la ideología de género y de la agenda homosexual. Así que en función de esto, yo creo que la iglesia debe prepararse, yo creo que la iglesia debe dar una respuesta también y preparar al cuerpo de Cristo, porque estamos viviendo días que ameritan que nosotros estemos preparados para cuando toda esta avalancha esté tomando lugar, que yo creo que ya ha alcanzado territorio, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo. Yo creo que esta es una entrevista, cuando yo comencé a verla, que tenía una intención muy bien definida, muy bien marcada, y no solamente era, bueno, pues de tildar y acuñar con términos un poco despectivos a la iglesia conservadora de la palabra de Dios, a la iglesia que predica de sana doctrina, que predica íntegramente y de manera plenaria la escritura, la palabra inerrante e infalible de Dios, sino que también estaba respondiendo a algunos intereses que es una agenda globalista que se está moviendo no solamente en América Latina y en nuestro país, sino también en toda Europa, y que ha logrado penetrar específicamente a Europa y ha traído un desbaste social de escala superlativa. Y así que yo creo que esta entrevista estaba respondiendo a esa agenda de la ideología de género, lo que yo considero, amado, una enseñanza anti-Dios, pero no solamente anti-Dios, sino antinatural y también antisocial. Destruye la sociedad, destruye las bases de la sociedad, y específicamente las bases de la sociedad es la familia, y está direccionado específicamente a deconstruir la familia. Así que yo creo que nosotros tenemos que poner especial atención. El periodista se llama Oliver Zamora, fue quien le estuvo haciendo la entrevista a una supuesta pastora de esa iglesia, Elaine Saralegui se llama ella, y ella estuvo defendiendo sus postulados y tenía una intención muy bien marcada. Yo creo que la intención de ella era etiquetar a la iglesia conservadora de la palabra, a la iglesia predicadora de la sana doctrina, como una iglesia intolerante, como una iglesia falta de compasión, y tomando las palabras específicamente de ella, falta de amor o exponentes de un falso amor. Además de, segundo objetivo, creo que era victimizar a la comunidad LGBTIQ+, y decir que nosotros somos los victimarios de esa comunidad en nuestro país. El término que se nos fue dado fue el de fundamentalistas, así se nos llamó. Las iglesias conservadoras de la palabra santa, las iglesias que predican el evangelio íntegramente, son llamadas iglesias fundamentalistas. Y nosotros
vamos a apoyarnos en el concepto de fundamentalismo, no tenemos que sentirnos ofendidos en nada, porque realmente el fundamentalismo es un concepto que nace a principios del siglo XX, a principios del siglo pasado, y nace precisamente como una respuesta de la iglesia, precisamente para enarbolar los principios bíblicos y adherirse a esos principios bíblicos en medio de una sociedad permeada por un liberalismo atroz, y también donde se le estaba dando rienda suelta a todo tipo de pensamientos de la pseudociencia, específicamente a la evolución de las especies de Charles Darwin. Así que la iglesia fue fundamentalista en el sentido de que fue fundamentalista en la fe y fundamentalista en la palabra de Dios, sacando los principios fundamentales de ella y abrazando esos principios fundamentales. Así se nos acuñó, pero cuando vemos el desarrollo de la entrevista, y aquellos que no la pudieron ver, yo les exhorto a que la puedan tener. Yo la tengo copiada en una memoria, así que la pueden llevar a su casa y la pueden ver. Cuando vemos el desarrollo de la entrevista, nos damos cuenta de que ese concepto de fundamentalista, ese término con que se nos ha tildado de fundamentalista, no es específicamente el que nace a principios del siglo XX, sino que cuando se nos habla de fundamentalista, se califica a la iglesia como esto. Lo que se tiene en mente es un concepto de una práctica musulmana agresiva, terrorista, intolerante, capaz de ejercer la fuerza para que las personas vengan a asumir nuestras doctrinas. Nada más lejos de la realidad, amado. Yo creo que nosotros somos una iglesia tolerante, amamos a nuestro prójimo. ¿Cuántos no lo aman? Es el mandato que recibimos de la Biblia, sea cristiano o no sea cristiano, estamos llamados a amar a nuestro prójimo y a aceptarlo como sea. Lo que nosotros predicamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos habla de que debemos cambiar nuestra mente, no conformarnos a este siglo. Por eso comencé leyendo esta porción de la Escritura. Así que para nada somos fundamentalistas en ese sentido de ser radicales y segregacionistas con las personas. Así que, ¿cómo nace la ideología de género? Yo creo que es necesario que nosotros tomemos esto. Aunque para los exponentes de esa doctrina, de esa enseñanza, ellos se resisten a que se les califique como ideología de género. Pues más adelante lo vamos a ver. Pero vamos a ver cómo nace esa ideología de género. Mire, el origen de esa ideología de género no nace específicamente de la militancia de una agenda homosexual. No nace de ahí. A pesar de que son movimientos muy paralelos, no nace de ahí, sino específicamente nace desde un feminismo radical. Y específicamente a finales de los años 60, específicamente 68, mayo del 68 en Francia, donde un grupo nace dentro del ambiente intelectual, donde un grupo de mujeres altamente influenciadas por el pensamiento de Simone de Beauvoir, una francesa que escribió un libro titulado El Segundo Sexo, donde ella plantea que el hombre o la mujer no nace ni hombre ni mujer. O sea, tú naces, te haces hombre o te haces mujer con el paso del tiempo. Y ellos, influenciados por esta mujer, que además era compañera sentimental de Jean-Paul Sartre, que también tenía este tipo de pensamiento, y además tomando los postulados de una americana llamada Margaret Sanger, que defendía todo lo que es la eutanasia, la eugenesia, y defendía también el aborto y la liberación sexual. Ellos se apropian de todos estos conceptos y comienzan a plantear de que el feminismo que inicialmente nace, que es el feminismo de equidad, que era un feminismo razonable, amados hermanos, había tenido una dirección muy equivocada en la historia. Entiéndase que el feminismo de equidad es aquel que nace con el objetivo de equiparar tanto al hombre como a la mujer en cuanto a derechos se refiere y en cuanto a valores se refiere. Y ahí nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque eso es lo que plantea también la Biblia. Y eso es lo que planteó en la primera ola el feminismo de equidad, que es un razonable todo lo que estaba planteando. La mujer tiene el mismo derecho que los hombres en cuanto a votar, en cuanto a prepararse intelectualmente, en cuanto a ocupar algunas funciones dentro de la sociedad y en cuanto a tener su derecho al voto. Las mujeres son iguales en ese aspecto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, esta ideología de género que se apoya dentro del feminismo comienza a decir que el feminismo había tomado una dirección incorrecta y que ellos debían cambiar completamente el rumbo de esa dirección. Así que ellos determinaron plantear de que tenían que exterminar, desaparecer, acabar
con todas las diferencias entre un hombre y una mujer y plantearon que el hombre y la mujer son seres completamente iguales, no tienen ninguna diferencia, y eso, amados hermanos, es una idea descabellada. Eso es una idea que atenta contra la lógica. Basta solamente que usted mire a la persona que esté a su lado, a la mujer que esté a su lado, y que la mujer que está a su lado mire al hombre que está a su lado, y van a encontrar que hay diferencias muy marcadas y muy notables. ¿Sí o no? Muy marcadas y muy notables. Amado hermano, déjeme decirle que lo que nosotros estamos viendo que está pasando son señales de los últimos tiempos, que nos llaman a la iglesia a tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Pero no solamente son señales de los últimos tiempos, también está trabajando en contra de su familia y de mi familia. Por tanto, tenemos que ser muy vigilantes y adherirnos a los principios escriturales, a los principios bíblicos, y amarrarnos a ellos, y si es necesario morir por ellos, hacerlo. Así que mira el planteamiento que ellos están trayendo y están diciendo, a pesar de que el hombre tenga una definición biológica diferente, a pesar de que el hombre tenga un fenotipo diferente, no hay diferencia ninguna, son iguales, nacen con un género neutro. Y eso es lo que plantea la ideología de género. El hombre y la mujer nacen con un género neutro a partir del crecimiento, del desarrollo social, de las experiencias personales y de la influencia de la cultura con el tiempo. Usted escoge si quiere ser mujer o si quiere ser hombre. ¡Wow! Terrible. ¿Y por qué es una ideología? Aunque ellos, como les dije hace un rato, aunque ellos dicen que no, y dentro de la entrevista de Oliver Zamora me percaté del asunto, porque cuando él está hablando le dice, ustedes son parte de la comunidad LGBTI y que exponen la ideología de género. Ella hizo como un gesto con su cara como que no le agradó, y cuando le dieron la palabra dice, nosotros no somos de ideología de género, porque la ideología de género la consideramos como algo peyorativo. Escuche. Preferimos otros términos como política de género, enfoque de género o teoría de género, de los labios de esta mujer. Teoría de género. Preferimos que se nos llame así. Pero aunque ellos busquen otro calificativo, no hay otro, porque hay una realidad que se impone. Hay una realidad que está puesta en pie. Sigue siendo una ideología, y les voy a explicar por qué es una ideología. Les voy a explicar el concepto de lo que es una ideología. Mire, una ideología es un grupo de planteamientos que comienzan con una idea inicial. Y esa idea inicial tiene muy alto contenido de verdad. Así que tiene una alta dosis de verdad. Pero esa alta dosis de verdad y esos planteamientos vienen a arropar un planteamiento equivocado y un planteamiento errático. Eso es una ideología. Lo voy a apoyar con un pensamiento o una dinámica que hizo un profesor en una universidad en España. Mira lo que dijo. Él le preguntó a sus estudiantes cuando comienza la clase. Él le dice, ¿saben ustedes, sus estudiantes universitarios, lo que es un gato? Y todos los estudiantes dijeron, bueno, un gato. Todos sabemos que es un gato. Y él le dice, yo les voy a explicar lo que es un gato. Mire, un gato es un mamífero de 4 patas que tiene una cola, que es un invertebrado y que además maulla. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, así le dijeron todos, pero no es lo correcto. Porque un gato es un mamífero, tiene 4 patas, tiene una cola y maulla, pero no es un invertebrado. Pero suena tan rápido y tan lógico, y le puede colocar la mentira dentro de un ambiente de verdad, que ustedes se lo tragan. Que nos los tragamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si hay algo que utiliza la ideología de género es jugar con la semántica. Y tratan de presentar cosas que son reales, pero que en el fondo nos damos cuenta de que eso es un veneno con cobertura de chocolate. ¿Se da cuenta? Y una ideología siempre va a ser un reduccionismo. Siempre. Y le voy a explicar por qué una ideología es reduccionista. Le voy a utilizar como ejemplo la ideología nazi. ¿Qué decía la ideología nazi? La ideología nazi planteaba que todos los problemas del mundo radicaban en una dirección. Había una raza superior, la raza aria, y una raza inferior, todas las demás razas, incluyendo la judía. Y su problema la solución a ese problema era la siguiente: exterminar a todas las demás razas para que imperara la raza aria, la raza perfecta. Así que vimos cómo se desarrolla todo un exterminio con los judíos, cómo hay un holocausto con los judíos y cómo matan millones de judíos.
Porque ese es el pensamiento reduccionista de esa ideología. Ahora, la ideología de género también trabaja de esa manera. Tiene un pensamiento reduccionista. ¿Cuál es el gran problema de la sociedad? Hay un conflicto histórico donde el hombre ha tenido una supremacía patriarcal sobre la mujer, se ha maltratado a la mujer, ha marginado a la mujer. Ese problema, la única forma de solucionarlo es decir que no hay diferencias entre el hombre y la mujer. No hay ninguna, nacen con un género neutro y se desarrollan sexualmente con el futuro, con el desarrollo cultural, a pesar de que biológicamente tengan un diseño. Amado, eso es algo, perdónenme si ofendo a alguien, si me escuchan después, porque esto se va a hacer subir a YouTube y todo demás, pero esto es algo diabólico, amado. Es diabólico, amado. No hay otro calificativo, no puedo buscar otra, trato de encontrar otra, pero no encuentro. Y una de las cosas principales que contradice es la ciencia. Es la ciencia. Y aunque ellos tratan de decir de que la biología no determina el género de una persona, no es tan simple como parece. Y para nosotros poder tener eso, tenemos que ir a la genética y a la embriología para poder entender cómo es el diseño. Y cuando nosotros vamos a la estructura nuestra, nos vamos a dar cuenta que en el núcleo de cada célula hay un gen con unidad, con variaciones de ADN. Y que en ese ADN que cada uno de nosotros tiene, hay una codificación, hay una composición genética donde están presentados los rasgos de cada persona, las características de cada persona y hasta el funcionamiento de los órganos de cada persona. Es el ADN quien determina que usted tiene el pelo del color que lo tiene, los ojos del color que lo tiene, la piel del color que lo tiene y que sus órganos funcionen. ¿Se da cuenta? Mire, amado, el hombre tiene, o sea, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. O sea, son 46 cromosomas en total. 22 de esos pares de cromosomas son iguales tanto en el hombre como en la mujer y son los llamados cromosomas autosomas. Ahora, hay una diferencia porque en el par 23, en ese par que le sigue, ahí hay una marcada diferencia tanto en el hombre como en la mujer. La mujer tiene, esos son los cromosomas sexuales y la mujer tiene dos cromosomas X, ella es XX. El hombre tiene un par de cromosomas diferentes. El hombre tiene un cromosoma X y tiene un cromosoma Y. Cuando la mujer y el hombre se unen para tener una intimidad y concebir, la mujer siempre va a aportar su cromosoma X. Y entonces el hombre va a aportar o el cromosoma X o el Y. Y en ese mismo momento de la concepción queda determinado el sexo de una persona. En ese mismo instante donde se concibe ese feto, queda determinado qué sexo va a ser. Aunque no sabemos nada sino hasta la sexta semana. Escuche. No sabemos nada sino hasta la sexta semana. Todo a partir de ahí comienza a funcionar igual si es hembra o si es varón. El niño. Pero en la sexta semana comienza a salir a escena una proteína que se llama SRY. Y esa proteína comienza a formar los órganos genitales masculinos. Si esa proteína está ausente, entonces toma lugar la formación de los órganos genitales femeninos. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Lo que yo le estoy queriendo decir es que la composición genética, lo que nosotros llamamos el genotipo, es la de que determina cómo funciona y cómo luce una persona, lo que llamamos el fenotipo. El genotipo es el que determina el fenotipo. Lo que tu información genética, tu estructura genética es la que dice si eres un hombre o si eres una mujer. Así que la ideología de género puede someter a un hombre que dice que está atrapado dentro de un cuerpo de hombre, pero que él se siente como una mujer. Y ese hombre se puede someter a todo tipo de operación. Puede aumentar su seno, puede aumentar su glúteo, puede quitarse su órgano reproductor y reconstruir lo que parezca una vagina. Y él puede decir a toda voz que él es una mujer, pero su composición genética grita más alto que su voz diciendo: tú eres un hombre. Porque así lo crearon. Porque el sexo nos ha sido asignado por nuestro creador, amado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y puede haber una mujer viceversa que ella dice: yo me siento atrapado en un cuerpo de mujer, soy hombre, y puede quitar su vagina y puede reconstruir lo que parezca a un órgano reproductor masculino y puede ponerse un diluvio de hormonas masculinas. Ella va a ser una mujer siempre porque su información genética dice: eres mujer hormonizada, pero eres mujer. ¿Se da cuenta?
¿Se da cuenta de cómo es, amado? Mire lo que le voy a decir. Mire lo que le voy a decir. La diferencia entre un hombre y una mujer no es discriminatoria. La diferencia entre un hombre y una mujer no es discriminatoria. Las diferencias que existen entre un hombre y una mujer, entre el sexo masculino y el sexo femenino, las puso nuestro Dios soberano, creador, todopoderoso, omnipotente, precisamente para que dentro de la unión matrimonial, dentro de la unión monógama, dentro de en un hombre y una mujer, tome lugar la vida. Y sea una relación y una unión armónica y complementaria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso, Señor, porque Él no se equivoca. Él no se equivoca. Las mujeres, usted tiene que mirarlas, son diferentes, son más bonitas, son lindas. Usted puede ver a mi esposa al lado mío, usted se da cuenta de lo lindo y bienaventurado que soy, de lo linda que es ella. Entonces, amado, la iglesia tiene que estar muy preparada en esto. La iglesia tiene que estar muy preparada en este asunto. Y mi segundo punto en esta mañana es el siguiente. Nuestros sentimientos no determinan lo que somos. Los sentimientos no determinan lo que usted es ni el sexo que usted tiene. Porque ellos dicen, es que yo siento que soy una mujer atrapada dentro de un cuerpo de hombre. O una mujer que dice, yo siento que soy un hombre atrapado dentro de un cuerpo de mujer. Yo me siento bien cuando estoy con mi mismo sexo. Eso es lo que yo siento y me tengo que realizar. Y ellos dicen, pues si eso es lo que tú sientes bien, eso es como tú te sientes deleitándote y eso es como tú te sientes plena, pues dale rienda suelta a eso. Porque lo importante es que te sientas bien. Lo importante son los sentimientos. Error. Y ese pensamiento de darle rienda suelta a los sentimientos ha entrado hasta en la iglesia. Hasta en la iglesia nos ha penetrado. Fíjate si es así que cuando viene una persona nueva, y nosotros lo saludamos, ¿qué es lo que le decimos? ¿Cómo te sentiste? ¿No le decimos así? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Porque estamos apelando a los sentimientos, no es cómo te sientes. ¿Qué tú crees de lo que se habló? Entonces no se trata de cómo te sientas, porque eso es como cavar la propia tumba de la sociedad. Eso es como hacerse el harakiri la sociedad. Porque si es como vamos a darle un lugar preponderante a los sentimientos, tenemos que afectar todo nuestro sistema judicial. Porque ¿cómo vamos a enjuiciar? ¿Cómo vamos a procesar legalmente a un hombre que se deleita en asesinar? Él está dándole rienda suelta a sus sentimientos. Él se siente pleno cuando mata. Él se siente pleno cuando se ve encharcado de sangre y cortándole la yugular a otro. ¿O cómo vamos a procesar a un hombre que está violando mujeres? O a un pedófilo que está violando niños o niñas. No puede, porque él se siente pleno cuando él hace eso. ¿Se da cuenta, amado? Que los sentimientos no determinan. Hace algunos años atrás, la BBC de Londres presentó un artículo muy interesante respecto a esto. O que apoya esta idea. Usted sabe, presentó un artículo donde había una mujer que ella aseguraba, ella decía, prejuraba y juraba, que ella era hija de un artista español llamado Salvador Dalí, grabador, escultor, y ella decía que ella era hija de él. Y en todos los lugares y a todos los medios que ella llegaba, soy hija de Salvador Dalí, y estaba ya hasta cobrando honorarios por esas cosas, hasta que alguien tomó una prueba de ella y le hicieron un examen de ADN, y el examen de ADN arrojó de que ella no era hija de Salvador Dalí. Pero ella se sentía que era hija de Salvador Dalí. Ella tenía una historia, ella tenía un pensamiento que redundaba alrededor de esa historia que ella había creado. Así que ella se sentía hija, pero había una composición genética que decía, no eres hija. No importa lo que dices, cómo te sientes, hay una verdad absoluta, hay una verdad real que dice que no lo eres. Y eso es lo que pasa. No se trata de sentimientos, no se trata de cómo te sientas. Hay una estructura, hay una arquitectura genética que te dice, eres hombre, eres mujer. Cualquiera de nosotros puede decir que se siente como un avión. Yo me siento un avión, yo soy un avión. Bueno, pues súbete a la placa del techo y tírate. Yo me siento un tiburón. Pastor, yo soy un tiburón. Dale para el malecón. Y dale por ahí para allá. 90 y malecón. Porque tú voy a mitad de camino.
tú te comes otro tiburón. ¿Se da cuenta, amado? No se trata de los sentimientos. No se trata de los sentimientos. La pregunta en esta mañana, y es mi tercer punto, es ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mire, en medio de esa entrevista, el periodista le pregunta a la presunta pastora, le pregunta, ¿y cómo ustedes trabajan, cómo ustedes median con los textos de la Escritura donde se condena la homosexualidad? Y ella dijo, bueno, estos son textos garrotes. Nosotros le llamamos textos garrotes porque son textos, y empezó a hacer una hermenéutica defectuosa, débil, simplista, para tratar de defender su posición, y finalmente terminó y dice, no, pero hay que ir a los idiomas originales, porque quizás en el hebreo, en el griego, la palabra que se utiliza ahí no es la misma para homosexualidad, porque es una palabra mucho más temprana, más tardía, y no es la que está en la Biblia. Mira, amado, si esos son textos garrotes, yo creo que le van a meter garrotazo desde que se levanta a las 24 horas del día. Porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está llena de principios donde se condena el pecado y especialmente la homosexualidad, la cual es aborrecible ante los ojos de Dios. ¿Entiendes? Y no necesitamos ir a recurrir al idioma griego ni hebreo para tener que sacar de una palabra un concepto ni nada por el estilo, porque hay cosas que están muy claras en la Escritura que no hace falta ni tan siquiera remitirnos a los idiomas, porque solamente en el que lo tenemos está muy explícito lo que se quiso decir. Y tenemos textos para ellos como Levítico 19:22, que dice que nadie se puede ayuntar con varón, es decir, no te echarás con varón como con mujer. ¿Por qué? Es abominación. Levítico 20:13 también dice, no te ayuntarás con mujer como con varón, porque es abominación a Jehová, y quien tal haga merece la muerte. Amado, en el antiguo Israel, ¿tú sabes lo que hacían con este tipo de personas? Lo apedreaban. Estaban formando un pueblo y querían que ese pueblo fuera un pueblo santo. Por tanto, Dios era intolerante con eso. Ah, pastor, pero ese es el tiempo del Antiguo Testamento. Estamos bajo la gracia. ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo se ve eso hoy, pastor? Porque hoy no podemos apedrear a una persona, por supuesto que no. Yo soy el primero que le digo que no lo haga. ¿Cómo se ven? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Estamos en la misma carta a los Romanos, capítulo 1. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Se lo voy a leer. Romanos, capítulo 1, versículo 24. Bueno, lo voy a leer a partir del 26. Mire lo que dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La Biblia lo condena. Pero no solo eso. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, usted se va a encontrar que Pablo dice, ¿ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero le sigue adelante, punto y seguido, y dice, no erréis. En otras palabras, no se equivoquen, no se confundan, porque tampoco los idólatras, los adúlteros, los fornicarios, los afeminados y los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Usted sabe que hace toda una distinción, los afeminados y los que se echan con varones, para que no quede cabo suelto. Porque hay una diferencia entre afeminado y homosexual. El homosexual es el practicante, el que se ha unido ya en una relación íntima. El afeminado es aquel que cuando camina deja pluma suelta. ¿Te das cuenta? Que todavía no ha practicado, pero se da cuenta, amado. Debe ser sometido bajo el Espíritu, bajo la fuerza del Espíritu Santo, para que no se doble la muñeca. Porque nosotros estamos llamados a ser varoniles. Los hombres que estamos acá, ¿cuántos dicen amén a eso? Cebolla con nuestro buco y todo. Y las mujeres a ser femeninas. Así te hizo Dios. Y deleítate en eso. Y gózate en ello. ¿Cuál es mi meta, amado? Y con eso voy a terminar. ¿Cuál es mi meta con esta exposición? ¿Cuál es el propósito que he estado persiguiendo? Aunque debía haberlo dicho al inicio. Bueno, mi meta es número 1, que nos preparemos. Como iglesia tenemos que estar preparados. Número 1,
para presentar defensa de la fe que hay en nosotros, con mansedumbre, pero en cada momento que se demande razón de ella. Tenemos que presentar defensa y hacerlo de manera inteligente, hacerlo de manera argumentada. Usted tiene que estudiar lo que dice la palabra y usted tiene que argumentarse. Usted tiene que leer libros muy buenos, contemporáneos, que hay desde la perspectiva bíblica acerca de la ideología de género. ¿Para qué? Para en el momento que usted necesite dar sus criterios, usted hacerlo con valentía. Número 2, para enseñar a nuestros hijos, para educar a nuestros hijos en la verdad de la palabra de Dios. Yo no puedo concebir que una persona se pueda llamar pastora y que defienda diciendo la palabra de Dios y defendiendo la ideología de género. Es imposible, porque si tú dices que el sexo tú lo recibes con el tiempo y tú determinas lo que tú eres, lo primero que estás haciendo es quitando a Dios de la ecuación. Te estás haciendo tú Dios. Segundo, no le puedo dar mi vida a un Dios incompetente que no fue capaz de darme el sexo que a mí me gusta. Es incongruente, no tiene nada que ver con la Biblia. Es como aceite y vinagre, no se unen. Entonces yo tengo que prepararme para enseñar a mis hijos, porque el mundo va avanzando y esa agenda globalista no pierde tiempo. Viene con dinero, viene con oportunidades y en muchos lugares se absorbe. Y no tardará mucho tiempo en que quizás dentro de las escuelas, en el libro de texto de lectura de un niño de primaria, usted se encuentre 2 niños con sayita y una niña con pantaloncito y dándose la mano. Y nosotros tenemos que, amado hermano, estar preparados para cuando eso llegue. Tercero, que no debemos dejar arrastrarnos por la corriente de este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice: no se conformen a este siglo. Y ese fue el texto con el que comencé. No se conformen a este siglo. Y tenemos que estar preparados para ello, porque hace unos años atrás, hace quizás 10 años atrás, 15 años atrás, usted en todas las telenovelas la veía, podía verla con tranquilidad. Ahora no hay una telenovela que no te saquen una pareja homosexual, ¿sí o no? Y 2 también, Raúl. Ahí. Es malo, así mismo es. Así, vamos a utilizar términos más escogidos. Sí. Entonces, amado, escuche lo que voy a decirle. Tenemos que estar preparados para ello y no dejarnos arrastrar. Y no te dejes mover por la banda musical, el fondo musical que te ponen, porque ya te ponen la cosa tan romántica que hasta una persona llega a probar que ay, sí, ellos son felices. No, va contra la Biblia. No, mano. Y tenemos que abrazar eso, amado. Y esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con la política. Nosotros no estamos hablando nada de política. Estamos hablando de concepciones, principios que traen beneficio a la sociedad. Porque una sociedad es sana y puede funcionar correctamente cuando se respeta la familia, cuando se le da lugar a la familia, cuando se le da lugar preponderante a la familia. La familia es la primera en educar. La familia es donde se forman los valores. La familia es la que aporta. Los muchachos no van a cambiar en la escuela. Y veces padres equivocados que quieren que le cambien al niño en la escuela. No, eso empieza en el hogar. No te dejes llevar. Y voy a terminar con las palabras del apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su primera carta dice lo siguiente: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Amado, seamos diligentes, estemos preparados, estemos apercibidos, velemos, cuidemos nuestra familia. Mujeres que están acá, si eres sola, cuida a tu familia. Sé una leona guardando a tus hijos. Hombres que están acá, sé el protector de tu hogar y haz un vallado alrededor de tu familia con los principios de la palabra de Dios. Y al tiempo veremos los resultados. Las sociedades donde han abrazado la ideología de género son sociedades que están cuesta abajo moralmente. Entonces nosotros no tenemos que aventurarnos en ello. Firmes en nuestras convicciones, defendiendo desde nuestra trinchera, la Escritura, defendiendo nuestros postulados. Él es Dios soberano, creador del universo. Él nos formó y no se equivocó cuando nos hizo. Nos hizo de manera perfecta.
nos hizo correctamente para funcionar y cumplir su propósito en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ponernos de pie, por favor.